Ahí Son, una charla con quienes luchan y defienden los derechos humanos del pueblo trabajador. Y ya estamos de regreso en su programa de Ahí Son, una charla con quienes defienden los derechos del pueblo trabajador. Y ya está aquí nuestro invitado estrella para hablar de el foro que estuvo en el estado de Puebla, que se titula La criminalización de las luchas sociales y la persecución política y judicial. Nos está acompañando ya aquí Antonio Cerezo. Buenas noches, Toño, ¿cómo estás? Buenas noches, Rocío, ¿cómo están? Gracias por Bien, la invitación. gracias. Gracias. Y pues nos va a compartir un balance de lo que se habló en este foro bastante importante en este estado, con dos casos en particular. Sin embargo, quisiéramos que primero nos des un contexto o nos ayudes a entender, porque está en el marco del derecho a la protesta y pues también el derecho a defender derechos humanos, ¿no? Si nos ayudas a entender un poquito esos derechos y posteriormente ya le damos de lleno al foro. Claro, claro. Mira, pues primero comentar que fuimos invitados al foro por Renato Romero, que es un defensor de derechos humanos en Puebla, que ha sido judicializado por ejercer el derecho humano a la protesta social. Eh, Algo que está sucediendo en estos momentos en Puebla y en Tlaxcala es que se está dando una reedición de lo que pasó con Fox Calderón Peña Nieto de impulsar las zonas económicas especiales, ahora llamados PODEBIS, Polos del Desarrollo para el Bienestar, y están construyéndose estos polos del desarrollo o estos grandes sectores que van a ser entre maquiladoras, etcétera, o empresas, pero pues necesitan muchos recursos naturales, tierra, agua fundamentalmente, luz, etcétera. Entonces se está viendo nuevamente una afectación a la pequeña propiedad, fundamentalmente agrícola, campesina. Las zonas urbanas se están ampliando hacia los municipios aledaños y se están robando el agua, los recursos naturales, etcétera. Entonces, nuevamente hay un resurgimiento de esta inconformidad que a mí me recordó mucho esos tiempos de Peña Nieto, porque documentamos nosotros muchos casos. Estuvimos en el proceso del TPP del 2011 al 2014 con Peña Nieto, y con el final del Calderonato, donde toda esta problemática social se venía agudizando. Entonces, está ahorita esta situación en Tlaxcala, en Puebla. Cada vez los gobiernos estatales son más represivos y una manera que explicaban las personas de protestar ha sido la toma de la carretera. Salir a las carreteras, algunas federales u otras, bueno, todas federales, algunas concesionadas como las autopistas y otras no, pero ha sido una manera espontánea muchas veces de la población para, para intentar ser escuchados por las autoridades. Entonces, en ese proceso, pues la gente ha ejercido el derecho humano a la protesta y también en ese sentido, pues va a ejercer el derecho a la movilización, eh, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación y a defender los derechos humanos. Entonces, en este contexto tan complejo política, económicamente y socialmente hablando en Puebla, Tlaxcala, va a organizarse el foro de denuncia, la criminalización de las luchas sociales y la persecución política y judicial contra Renato Romero y Pascual Bermúdez, quien es coacusado en la misma causa penal. Ese es el contexto. También comentar así muy puntualmente que los dos compañeros están acusados por ataques a las vías federales de comunicación en el artículo 533 por interrumpir el tránsito y que el Comité Cerezo emitió un boletín, pues denunciando que los jueces, en este caso los magistrados, tres magistrados, están equiparando el ejercicio a la protesta social con un delito, el 533, y por eso, pues no están permitiendo que Renato y que el señor Pascual pues puedan estar libres sin necesidad de estar procesados por haber ejercido sus derechos. No sé si hasta ahí más o menos el contexto o ya me perdí yo también.
No, está perfecto y además ya adelantaste pues quién es el compañero Renato y también si nos puedes compartir un poquito más de quién es el compañero Pascual, cuál es su lucha. Ya en el contexto podemos entender en qué marco está, un poquito que también están defendiendo el derecho al agua, por ejemplo. Entonces, tal vez si nos quieres dar más información sobre ellos como luchadores sociales. Sí, en el caso del señor Pascual Bermúdez, pudimos estar con él ahí en la mesa y él está defendiendo el agua en Xochitl. Xochitl es una localidad muy cercana a Puebla, está sobre la autopista. Si ustedes algún día van a Puebla, van a pasar a un lado de Xochitl. Este, y ahí hubo hace tiempo una disputa por un pozo, es decir, el Estado está haciendo pozos. Desde hace muchos años se lleva el agua a través de los pozos y para las ciudades, pero sobre todo para las zonas industriales que hay alrededor de Puebla. Puebla, Tlaxcala es un corredor industrial muy importante, es zona de paso que viene de Veracruz o de muchos estados a la Ciudad de México, y el pueblo se opuso a la construcción de un pozo. Y en eso se hizo una asamblea y al hacerse la asamblea, pues el pueblo espontáneamente va y se instala en la autopista de manera espontánea porque no fue algo planificado. Ya a raíz de este hecho es que el señor Pascual Bermúdez, que es de Xochitl, y Renato Romero, que es un compañero que ha estado en muchos otros lados siendo solidario y organizando a la gente, tanto en el estado de Puebla como en el estado de Veracruz, este, pues ahí van, se instalan y a raíz de eso es la judicialización que sufren. Entonces son personas que desde hace muchos años han defendido el derecho de los pueblos a tener una vida digna, pero también en este caso muy específico de acceso al agua, ¿no? De evitar el saqueo, pero también de que ellos tengan el acceso al agua. Entonces son dos defensores de derechos humanos que ya llevan años en este esfuerzo de organizarse y de organizar a los pueblos. Vale, gracias Toño. Y si nos puedes compartir ahora cuál fue el objetivo de este foro de denuncia. Sí, pues mira, el foro de denuncia estaba planteado para, de acuerdo a los organizadores, potenciar las voces de denuncia y poner un alto a la criminalización y represión de las luchas sociales. Se le puso el nombre muy concreto de Renato Romero y Pascual Bermúdez porque pues son ejemplos concretos de lo que les está pasando a diferentes compañeros en los estados de Puebla, Tlaxcala. También estuvo, por ejemplo, la compañera Julisa Contreras Zúñiga de San José, Chiapa, donde está ese Podevi, donde en una protesta que se hace cuando llega la presidenta, porque se da el banderazo de salida por el gobernador y la presidenta Claudia Sheinbaum, ella por sacar una pancarta, una cartulina de no queremos el basurero, pues es agredida por el personal del Estado y ella aún así van y tratan de hablar con la presidenta, hablan con ella o le expresan su inconformidad, pero la represalia es que al otro día, pues a ella la despiden del trabajo. Ella era notificadora del Poder Judicial, laboral, me parece, en el tema laboral, y prácticamente al otro día o los 2 días dicen, ¿sabes qué? Estás despedida, ¿no? Por órdenes de arriba y despedida. Entonces, ella estuvo también denunciando esta situación. También hubo gente de Tlaxcala, de Nanacamilpa, que está muy preocupada porque dice, bueno, tenemos muy malos precios de garantía para el maíz, para nuestros productos que sembramos, nosotros estamos intentando protestar porque estamos en esta situación muy precaria, pero si salimos a las calles o a las carreteras, pues nos criminalizan, nos golpean, hablan mal de nosotros. Entonces, hay desesperación en este sector que está siendo afectado por estos tipos de proyectos. Entonces, sí se logra ver esta desesperación. ¿Por qué? Porque ni las autoridades estatales ni las federales en realidad quieren escuchar, ¿no? Ese es el gran problema. No quieren escuchar y cuando escuchan lo que hacen es tomar represalias frente a la inconformidad de la gente. Entonces, esto está agudizando la conflictividad social porque hay un gobierno que primero no escucha, después escucha y cuando tú escucha se desquita, ¿no? O sea, toma represalias, ¿no? Entonces, pues la gente dice, oye, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, nosotros, es más, mucha gente, yo creo que el 100% del auditorio, bueno, el 90% del auditorio, votó por López Obrador, participó con Morena, votó por Claudia Sheinbaum, o sea, no estamos hablando de que sean
personas que vengan de una concepción panista, priista de la vida y de la política, sino es gente que ha buscado la transformación social. Incluso algún compañero decía, bueno, incluso yo defiendo a López Obrador, ¿no? O sea, no, sí, sí, o sea, sí soy crítico, critico al Morena, pero yo defiendo a López Obrador. Entonces, sí es esta característica de lo que está pasando. Y pues bueno, ha habido manifestaciones en las carreteras, ya ha habido alguna represión y está este proceso de judicialización. Entonces, el objetivo era dar voz del foro, era dar voz a estas personas que también incluso participaron, otras personas hablando, ¿verdad? Y retomar la experiencia de otros compañeros como Martín Barrios, que estuvo presente sobre su lucha en Tehuacán, en el tema laboral, pero también en el tema de la defensa del medio ambiente en la región de Tehuacán, al sur del estado de Puebla. Ok, Toño, ¿y qué organizaciones impulsaron el foro? Y ahorita nos dijiste un poquito de quiénes estuvieron como exponiendo pues su postura, pues las luchas Ujú. que cada quien, este, por, Bueno, ajá, los en, en derechos que rea- están defendiendo y así. Ajá, sí, en realidad fue un esfuerzo de Renato de Pascual. ok. Él nos invitó, de hecho, coordinamos con él la fecha, él consiguió el lugar. Entonces sí, también se coordinó con la defensa, Tonatiuh Sarabia, quien es el abogado defensor de Pascual y de Renato. Ujú. Entonces no hay una organización como tal, sino que Renato está incorporado a estos movimientos en defensa del territorio, también el señor Pascual de Xostla y de otros pueblos. Entonces hay una incipiente o un incipiente intento de coordinación, porque también otro objetivo, pues decía el compañero Renato, es unirnos, ¿no? O sea, sabemos que tenemos diferencias, sabemos que luego nos sacamos la lengua, pero pues es importante también unirnos, ¿no? Para poder denunciar algo que está deteriorando la vida democrática de este país. Y al final, pues también es el uso de esta herramienta, ¿no? Primero de articulación, posteriormente de difusión, que es incluso uno de los objetivos del foro. Y ahorita que estabas hablando sobre todo lo que está pasando en términos de lo que ha hecho el Estado con quienes están defendiendo el territorio, el agua en estos estados. Me hace recordar a la noticia que estábamos leyendo sobre Fidencio, ¿no? Y la nota decía, pues es que el Estado no hace nada, no pasa nada, no investiga. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que pues no hace nada en cuestiones de justicia social, pero sí hace cosas para desmovilizar al movimiento independiente y para pues amedrentar también a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y en este entendido, Toño, si nos puedes compartir también qué sí debería hacer el Estado en estas situaciones. ¿Cuál es Bueno, mira, su, su ajá, obligación. su obligación? Sí, pues la ponencia que dimos allá fue precisamente sobre, en torno al tema del derecho humano a la protesta social. Y utilizamos como base el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, que es nuestro parámetro, nuestro marco que utilizamos como organización de derechos humanos. En este caso utilizamos fundamentalmente el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la observación general número 37 relativa al derecho de reunión pacífica. Por un lado, como la ONU. Y hay otro, así una cosa así muy gruesa que habla sobre el derecho humano a la protesta, que retoma mucho a la Comisión Interamericana, que además es una publicación que va a ser Gobernación, todavía el prólogo lo hace Encinas, sobre el derecho humano a la protesta social, y lo hace con la ONU para retomar esto. Entonces habla mucho de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces dice, me voy a atrever a leerles un poquito porque luego, ya les dije en el foro que luego creen que uno como es mexicano inventa y uno no es güero, entonces como no Ujú. nací güero, pues no me van a hacer caso, ¿no? Entonces decía ahí que el derecho humano a la represión, evitar, o bueno, más bien, no respetar ni garantizar el derecho de reunión pacífica, entiéndase como a la protesta social, puede crear oportunidades para perdón, aquí ya me confundí, suele ser un indicio de represión. Entonces, lo primero es ya el mero hecho de tratar de que no haya protesta es un indicio de represión. Eso de entrada. Después, está reconocido que la protesta juega un papel central en defensa de la democracia y los derechos humanos. Es decir, cuando se protesta no necesariamente es para hacer quedar mal a un gobierno, ¿no? Sino también para resolver problemas sociales, ¿no? Esto lo digo porque en el marco del Mundial
mucha gente piensa que la gente protesta para hacer quedar mal al gobierno, como si el objetivo de los manifestantes fuese que quede mal el gobierno, que quede mal México, ¿no? Y no, no es así. Es un poquito ese argumento de que cuando llegan a la casa las visitas, nos portamos bien y la mamá se maquilla para que no le vean el golpe en el ojo, ¿no? Así vamos a fingir que nos llevamos bien y no hay violencia, ¿no? Y no es así, ¿no? También entender que el derecho humano a la protesta, como les decía al principio, está enlazado a otros derechos, la expresión, manifestación, reunión, asociación y el derecho a defender derechos humanos. Y la otra es que algo bien importante que yo les hacía mucho hincapié, eh, siempre, y es normal, va a haber afectaciones a terceros cuando se ejerce el derecho humano a la protesta. Inclusive en la observación general número 37 habla de que va a haber perturbaciones al orden público, a la convivencia. Y es más, dice incluso, puede pasar que haya empujones y puede pasar que haya interrupción del tránsito. Dice, pero eso no significa violencia. Es decir, no le quita el carácter pacífico a tu manifestación. La protesta se puede ejercer en lugares públicos y en lugares privados. Y es normal, es casi a veces conlleva la interrupción del tránsito. Pero incluso la interrupción del tránsito por sí misma no significa violencia, ni rompe o dejas de estar protegido por el marco de la reunión pacífica. Sí, eso es bien importantísimo, porque además es un argumento que va a utilizar los magistrados, el juez de control contra Renato, ¿no? De que interrumpiste el tránsito y como interrumpiste el tránsito, ya, automáticamente delito. Y tú dices, bueno, pues precisamente aplicar así la ley contraviene los pactos, protocolos, convenciones que México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el Estado con respecto al derecho humano a la protesta social? Bueno, dice la obligación primero de respetar. Estas obligaciones, ¿quién se las impone el Estado mexicano? El Estado mismo. Es decir, no es que nosotros como organización de derechos humanos quiera obligar al Estado, le imponga al Estado una tarea, sino que el Estado mexicano, cuando firma y ratifica la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana, pactos, convenios, protocolos, se obliga a sí mismo. El Ejecutivo que firma y el Poder Legislativo que ratifica esos pactos, tratados, convenciones, se obligan a sí mismos a su cumplimiento. Entonces, la obligación de respetar significa no interferir en una reunión pacífica sin justificación legítima y no sancionar a los participantes u organizadores por el solo hecho de ejercer el derecho a la protesta social, descalificar la protesta o criticarla. Eso significa, desde el marco de los derechos humanos, respetar el derecho humano a la protesta social. ¿Sale? Entonces, muchas veces, y en el caso de Renato pasa, ¿no? Se da la movilización, él ni siquiera lo organizó, la gente lo decide, van, se paran, y posteriormente la Fiscalía General de la República, porque no es el Estado, la Fiscalía General de la República le abre un proceso judicial por participar en esa reunión en la autopista. Entonces ahí ya hay un castigo por el mero hecho de haber participado, porque no se rompió nada, no hubo un delito que perseguir. Entonces ahí ya se viola esta obligación de respetar. Dos, garantizar, esa es la otra obligación. Significa procurar y habilitar un ambiente propicio para el desarrollo de reuniones pacíficas. Para ello, en ocasiones deberán bloquear calles, redirigir el tránsito o proveer seguridad a los manifestantes. Fíjense, proveer seguridad a los manifestantes. Entonces el Estado está obligado, y viene ahí en la lectura, dice, debe ser en ese sentido hasta cierto punto, o ahí dice neutral. ¿Qué quiere decir? Que debe proteger a los manifestantes y debe proteger a los que no se manifiestan. E incluso si hay problemas entre los que se manifiestan y no se manifiestan, debe intervenir para calmar esos problemas. En terrenos prácticos, si la manifestación va sobre Tlalpan, pues el Estado debe garantizar vías de tránsito secundarias para todas las personas que transitan por Tlalpan. Si se cierra la autopista, pues deben de procurar llevar la circulación hacia la carretera federal, pues para que siga el libre tránsito.
Es decir, es la obligación del Estado. Y fíjense, cosa curiosa, ¿no? Como el Estado sí garantiza el derecho al festejo del triunfo de México contra Ecuador. O sea, ahí pueden verlo ustedes, garantiza, es decir, hacen todo un operativo de miles de policías, paramédicos, cierran todo Reforma, calles aledañas, o sea, crean todas las condiciones para procurar y habilitar un ambiente propicio para una fiesta. ¿No? Porque ahí no es la protesta social, ahí es para una fiesta. Y en Ujú, esa fiesta se cometen infracciones al por mayor, o sea, esa está el alcohol y corre el alcohol como agua. Ha habido homicidios culposos, ha habido 4 lamentables homicidios ahí, o sea, o muertes por tanta alegría, ¿verdad? Y el Estado ahí sí no persigue a nadie. O sea, cierran Reforma, que es una vía de comunicación principal, cierran calles alrededor, garantizan que la gente pueda festejar, mucha de una mala manera, pero si fuese una marcha o si son las madres en Tlalpan, te encapsulan. ujú, ¿No? Ahí sí te encapsulan, limitan el derecho al paso, te empujan, las empujan, agreden, camarógrafos, o sea, esa es la diferencia, ¿sí me explico? O sea, ahí se ve claramente la diferencia en cómo el Estado limita, por un lado, el derecho humano a la protesta social y por el otro, cuando se trata de afectar a terceros por una fiesta, y ahí no hay problema, ¿no? Ahí sí, no importa, porque es 1.200.000 personas y todos estamos alegres, y no importa que se alcoholicen y que se mueran las personas por imprudencias de la gente. ¿Y qué dice la gobernadora de México, de la Ciudad de México? Que va a seguir fiesta y que van a meter más gente para garantizar que la gente siga festejando, ¿no? Es más, van a meter más pantallas para evitar la aglomeración de personas. O sea, ahí sí van a resolver eso, pero no van a resolver cuando es una protesta social y hasta lo van a limitar. ¿Cuál es otra obligación del Estado? La protección, donde sea necesario contra cualquier forma de amenaza antes, durante y después del evento. Es decir, el derecho humano a la protesta no solamente es cuando vas y te pones en la calle, o vas y haces el meeting, o vas y haces incluso una sentada que le dicen en la calle, o un acto político-cultural, si no es antes. O sea, el Estado no puede detenerte antes, no puede hostigarte antes para que no vayas, durante y tampoco después. No, ya veíamos a eso de que vas y pum, y ya llegas a tu casa, pasa un mes y llega tu orden de aprehensión y preséntate ante el juez porque resulta que cometiste un delito. Y por último, debe promover el derecho humano a la protesta social. ¿Qué quiere decir esto? Desplegar actividades relacionadas con el reconocimiento expreso de la legitimidad del ejercicio del derecho humano a la protesta y de su importancia para una sociedad democrática. Se abstenga de descalificar, estigmatizar y de hacer crítica ilegítima a quienes ejercen este derecho. ¿Verdad? Y ahí la línea es delgada, porque si escuchamos a Sheinbaum diciendo que los intereses del magisterio están ligados a la derecha fascista, pues ahí hay una deslegitimación de la gente del magisterio que está ejerciendo el derecho humano a la protesta. Podemos o no estar de acuerdo, pero decir que están financiados por el fascismo o la CIA, pues eso no es así, o sea, eso ya es estigmatizar. ¿Por qué? Porque que te financie la CIA o que te financie la derecha o ultraderecha es algo muy, muy feo y malo, porque sí hay gente que está financiada por la CIA y la ultraderecha. O sea, pero no dicen eso cuando Ricardo Salinas Pliego sale a decir cosa bárbara y media y no dice, Salinas Pliego, eres vocero de la CIA, ¿verdad? Eres vocero del embajador norteamericano en México, porque como hay que cuidar las formas para que el Tratado de Libre Comercio siga, ahí sí como que le dan vueltas a las cosas y no lo dicen abiertamente. Entonces sí es bien importante comprender que el Estado mexicano tiene estos derechos frente al ejercicio del derecho humano a la protesta social. Va a haber perturbaciones, van a interrumpirse el tráfico, sí, pero siempre tiene que haber el Estado garantizarle ese derecho a las personas y garantizar, por el otro lado, alternativas a quienes sufren estas perturbaciones en su vida cotidiana. Eso es fundamental. No sé si quieran que me detenga ahí para otra cosa o sí. otra pregunta.
Sí, pues has dicho un montón de cosas bastante importantes, Toño, y me dejas pensando en dos, tres preguntas como fundamentales, como que esto deberíamos hacernos cuando vemos este tipo de situaciones, pues qué intereses está defendiendo el Estado y por lo que tú nos estás diciendo, qué intereses debería defender, ¿no? En este caso, pues los intereses que pareciera que están defendiendo, por ejemplo, es el de la empresa, no el de los ciudadanos. Por ejemplo, ahí está la empresa que se llama Concesiones Integrales, que les dan Ujú. la concesión de agua. O sea, por qué no las están, no les están, ay, ¿cómo se dice? Eh, judicializando por lo que están cometiendo, porque sí, a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y también otra pregunta que me parece importante y que hacían en el foro es, ¿por qué sí se centran en las afectaciones de las movilizaciones, que tú también ya no los has resuelto de alguna manera, y por qué no se centran en el origen de los problemas de estas movilizaciones? Creo que esas son como las tres preguntitas que me surgen ahorita de todo lo que te estoy escuchando. Y también para que yo no me extienda, le voy a dar la palabra a Gis porque seguro ella ha de tener otros comentarios y otras preguntas para ti. Bueno, pero más bien, Toño, bueno, aprovechando ya que se hizo la pausa, nada más gracias a todas las personas que nos han escrito, Ernesto, Patricia, Jans, Pau, de Quinay, Marco, a Guadalupe que está muy, muy participativa y que dice, están envalentonados los estados por todas las violaciones a derechos humanos sin repercusiones y sacando su verdadero rostro represivo. Y bueno, pues te cedo la palabra, Toño, para que las preguntas que se quedaron en el aire, sigas. Híjole, fueron como una ráfaga de preguntas que no alcancé a anotar. Así, espérate, así, ya no alcancé a anotarlas, ¿no? Entonces, ¿me las puedes repetir otra vez? Por favor. Chío. Sí, pues lo primero es que ya no los has venido diciendo como los intereses que está defendiendo el Estado, que son los intereses pues de la burguesía, de las empresas. Creo que los intereses que debería defender ya no los has dicho conforme a las obligaciones del Estado. Y lo otra es por qué se está centrando en las afectaciones de las movilizaciones y no en el origen de las problemáticas. Claro, porque es más fácil echarle la culpa a otro de las desgracias, ¿no? Así, o sea, al hacer, al magnificar las afectaciones, es la manera en que ellos pretenden deslegitimar la protesta, el origen, ocultar el origen y enfrentar a pueblo contra pueblo. Es decir, ya estamos hasta la madre que, perdón por la palabrota, de que cierren el Zócalo y de que no podamos vender. Y entonces, malditos maestros, ¿no? Odio a los maestros, pero no es que el Estado tenga la culpa, ¿no? Sino son la gente necia, la gente que no tiene escrúpulos y no piensa en los demás y que no le importan los demás. Y entonces, ¿qué hace? Protesta y te afecta como individuo. Entonces, el Estado está apelando a esta situación de magnificar los efectos para poder deslegitimar las causas y el medio a través del cual se quiere dar a conocer la causa. En el caso de las carreteras, ellos apelan a que hay gente que transita, gente que trabaja, y eso es cierto. Pero lo que no dicen es que el gran número de mercancías de las grandes empresas transnacionales transitan por esas carreteras también y que también se ven afectados. Y ellos que intentan garantizar que las mercancías circulen. Y quien lo ha dicho así abiertamente y muy claramente es el gobernador en Chiapas. Así, las empresas tienen que circular, no vamos a permitir que gente ande tomando carreteras en este estado, los vamos a matar. Bueno, no ha dicho eso, pero lo ha hecho a través del paramilitarismo, de la FRIP, de todos los medios legales e ilegales para controlar la libre, garantizar la circulación de las mercancías. Y aunque no nos guste nosotros como seres humanos cuando vamos al trabajo, somos mercancía, somos fuerza de trabajo que va trasladándose de un lado a otro. O sea, para ellos no somos personas, somos fuerza de trabajo para ser explotada, que tiene que llegar a ser explotada a su trabajo. Entonces, por eso es que el Estado y los medios o las empresas de comunicación siempre van a hacer énfasis en las afectaciones, pero van a hacer énfasis en la afectación a la persona de a pie para ocultar las afectaciones de las grandes empresas que no quieren perder ni un peso
y para ocultar el origen de ese malestar social. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando ocultan el origen, ocultan que realmente, o los intereses que ellos realmente están protegiendo. Es bien interesante escuchar a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, el día de hoy y en estos días, porque está la negociación del TLC. Hoy lo escuchaba en la mañanera, de cómo él dice, pues tranquilos, no se preocupen, va a haber TLC hasta el 2036 sin problema. Bueno, sí, estamos favorecidos por Norteamérica, sí, nos pusieron aranceles, pero somos el mejor país, al que mejor nos tratan. Es decir, tranquilos, va a haber libre comercio con nosotros hasta el 36. ¿Por qué lo comento? Porque ese tratado de libre comercio, lo que implicó a raíz de su aprobación, fue acelerar primero la desindustrialización del país. Es decir, la industria nacional fue desmantelada. Segundo, las empresas del Estado fueron vendidas. O sea, había más de 3,000 y tantas empresas del Estado y fueron vendidas a particulares. Desde Minsa, Maseca, Dina, Teléfonos de México. O sea, si vemos todas las fortunas de los hombres más millonarios y mujeres de este país, están fincadas en el regalo que hizo el Estado de empresas del Estado a los particulares. Y en este proceso de cuarta transformación nos dice Marcelo Ebrard que estemos tranquilos, porque ese modelo que se fincó desde los 80 de libre comercio va a seguir hasta el 2036. Ese fue el origen del gran descontento social que va a estallar o que va a tener una expresión de hartazgo en el 88, cuando se da lo de Cárdenas, y luego en el 2006, 2012, en el proceso de López Obrador. Entonces, el origen de esta situación es que el Estado en la actualidad, el gobierno en la actualidad, no destruyó las bases de la economía o de la política económica neoliberal. Y al no destruir esas bases de la economía política neoliberal, y al mantenerlas, lo único que está pasando es que nuevamente estamos regresando a esa forma de producción económica que está fundamentada en la explotación de la fuerza de trabajo y en el despojo de los recursos naturales a la población y al país. Entonces por eso cuando escuché a los compañeros, los vi en la desesperación, sí me acordé de esos tiempos, 2011, 2012, 2013, que estaban todos esos proyectos al máximo, ¿verdad? Y que venía gran afectación y descontento en la gente, porque en realidad pues le está quitando al pueblo la forma, el medio de la vida digna, si es que tiene una vida digna, porque con estos salarios y con todas las problemáticas que hay, difícilmente se puede hablar de condiciones materiales propicias para la vida digna. Entonces, ese es el origen, y para ocultar ese origen de ese retroceso, pues tienen que apelar a lo que se ve, a la afectación, pero no la afectación a las grandes empresas, sino la afectación a ti, ciudadano que caminas y que se te hizo tarde una vez más porque tomaron reforma y tuviste que caminar 3 paradas del Metrobús y odias a los manifestantes, ¿no? Porque por ellos, por esos manifestantes rebeldes, tú llegaste tarde, te descontaron, llegaste tarde por tu hijo, o sea, todo lo que te involucra despertar ese sentimiento de inconformidad con el inconforme, de deslegitimación de una forma legítima de protesta y de confrontarte con quien se organiza y está protestando. Eso no quiere decir que no debemos ser hábiles, capaces e inteligentes en el ejercicio de la protesta, ¿no? Tampoco vamos a hacer cosas como para eh, generar una idea falsa de la propia movilización. Pero sí es importante saber que el Estado está trabajando cotidianamente en este contexto del fútbol y del mundial en deslegitimar la protesta, ¿no? Quieren hacer quedar mal a México, quieren que se hable mal de México, pero yo digo, ¿qué más mal? O sea, ¿qué puede hablar más mal de nuestro país si Reforma se vuelve un antro público? Así, y donde la gente se sube en los parabuses, brinca, destruye, se pelea. O sea, lo que nunca hemos hecho en una marcha, así, lo que nunca hemos hecho en una marcha porque no permitimos el alcohol, la destrucción sin sentido. O sea, lo que no permitimos en las marchas, lo permiten cuando supuestamente es un festejo. E inclusive hemos tenido problemas en las marchas, que porque si pintas la pared, que porque si pegas un afiche, que porque si el ciclista no puede pasar, que porque la policía no nos cierra las calles adecuadamente o porque nos encapsulan al llegar al Zócalo.
¿no? O sea, ese es el trato diferenciado. Entonces, ¿qué habla más mal de un país? Que haya un ejercicio democrático de la protesta social para no perder las libertades democráticas, o el alcoholismo público, o este abuso del alcohol, esta destrucción pública que se finge un festejo, y que la gente, en lugar de festejar de otra manera, el Estado promueva que se festeje de esta manera, como una cosa de desahogo social. Entonces, dices, oye, qué bárbaro, ¿no? Imagínate si fuera una manifestación todos borrachos, rompiendo vidrios, golpeándose entre nosotros, pues estaría bien, ¿no? ¿Qué te diría el Estado? No, pues nada, ¿no? Es un festejo, ¿no? No es protesta, es festejo, pues está canijo, ¿no? Entonces, ¿qué habla más mal de México? Que las madres buscadoras, o que nosotros marchemos, nos encapsulen, o que el Estado mismo promueva, justifique este tipo de actitud social, en el afán de qué, de ganar una simpatía hacia un gobierno y ganar votos, porque todo mundo sabe que es eso. Entonces, eso es triste y lamentable, pero es una realidad que nosotros no podemos dejar de ver, sin que quiera decir que no nos guste el fútbol y que no queramos que México gane, ¿no? Porque también, pues, sí, sí, yo puedo ver el fútbol y me gusta ver el fútbol, pero pues no por ello vamos a hacer lo que el Estado quiere, ¿no? Sí. Y bueno, ya que nos dieron la palabra, ya vamos a terminar la entrevista, Toño, pero al Sí, final también pues el Estado controla el poder mediático, ¿no? Y esto le funciona bastante bien justo para estigmatizar, criminalizar y posteriormente para aplicar la represión frente a quienes se manifiestan o se movilizan. Eso también es importantísimo tenerlo en cuenta. Y ahora sí, Toño, si nos apoyas dando las conclusiones del foro y si puedes sumar también, pues, qué posibilita este tipo de actividades en la lucha de Renato y Pascual. híjole, sí, nomás que me distraje viendo las acrobacias que puso el señor de la cabina, dije, qué bárbaro. Eso sí es estar bastante mal, pero bueno, ¿no? Esas En sí son fin, formas. esas sí son formas. Si tú te avientas y te azotas, no hay problema, ¿no? Dañaste el Sí, pavimento con tu frente, pero no hay bronca, ¿no? O claro. sea, no manches, ¿no? Bueno, en fin, este, fíjate, de las conclusiones, una conclusión importante fue la realización de otros foros. Este foro va a ser el 25 de julio en San José, Chiapa, que es Puebla. Está en la región de la Cuenca Libres Oriental, donde se va a hacer este Podevi y se va a poner un basurero. Entonces se va a hacer un foro en San José, Chiapa, y en ese mismo lugar, el 26 de julio, se va a hacer otro foro sobre resistencias poblanas contra los rellenos sanitarios, ¿verdad? Esa fue la conclusión principal del foro, la necesidad de organizarse, siguiendo haciendo foros. Foros, dice, como un medio de lucha en la resistencia de los pueblos, como una forma de articularse también y conocer lo que pasa. Ese fue el principal conclusión de este foro que se hizo en la ciudad de Puebla. También comentarles que el 22 de julio va a estar otra audiencia de Renato y de Pascual Bermúdez, y que también, pues, por lo regular se están movilizando los compañeros ahí en la ciudad de Puebla para acompañarlos a las audiencias. Entonces también eso va a estar en la mesa. Eso fue como lo más importante y significativo del foro, acordar esos encuentros que se llevarán en San José Chiapa, los dos, para intentar articular la lucha en Puebla, pero también a nivel regional en Tlaxcala. Hay algunos que proponen que pueda ser nacional, etcétera, pero ahorita están en este proceso de enlazar las luchas en el estado de Puebla. Sí, Vale. Sí, pues muchas gracias, Toño, y ahora sí le doy la palabra a Gis. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estuvo Toño, pues dándonos una amplia, no solamente las conclusiones del foro y el contexto del caso, de lo que se está viviendo en Puebla, pero que también estamos viendo que ha estado ampliándose como una política de Estado a pues a varias partes del país, por lo menos, ¿no? Sino, pues también estas invitaciones que nos están haciendo. Por lo pronto, muchas gracias a todas las personas que nos escribieron. Gracias por acompañarnos. Esta fue una producción de Comité Cerezo México y Violeta Radio. Nos vemos la siguiente semana.